La desaparición de los rituales, por el filósofo Byung-Chul Han. Los rituales son importantísimos, como no tenemos idea, pero nosotros, las generaciones jóvenes, desconocemos el porqué. Y es que, ¿cómo vamos a querer algo que desconocemos, que jamás hemos experimentado? Los rituales transmiten y representan aquellos valores y órdenes que mantienen cohesionada a una comunidad. Generan comunidad sin comunicación, a diferencia de lo que hoy se predomina, que es una comunicación sin comunidad. Proporcionan estilos de vida que son capaces de liberar a una sociedad como la nuestra de su narcisismo colectivo. Liberar a una persona narcisista de su infierno. Si quieres saber más sobre por qué una persona narcisista vive en un infierno, te recomiendo el video sobre el narcisismo según Freud de este canal. Los rituales transforman el estar en un mundo en un estar en casa. Occidente actualmente no posee rituales. Antes había una gran ceremonia, un gran espectáculo para celebrar el segundo nacimiento de las personas y convertirse en un miembro más de la tribu. Nosotros, los jóvenes, no tenemos eso. Envejecemos, pero no maduramos. Estamos perdidos, solos a la merced del contenido nocivo e intrascendente. Somos huérfanos adoptados por la cibercracia y su adoctrinamiento, que por cierto recientemente ha tenido muchos escándalos. Twitter ha perdido toda credibilidad con tal de evitar que Donald Trump gane las elecciones, por ejemplo. Los rituales hacen la vida más duradera, la estabilizan gracias a su repetición. Contrario a la actual obsesión por producir y por producir, que priva las cosas de su durabilidad, destruyendo la duración para producir más y consumir más. Por ejemplo, los maratones de películas de Netflix, uno, después de haber terminado un capítulo o una serie, no se toma el tiempo para reflexionar sobre esta, sino que, tal cual como un adicto, va y consume otra serie una tras otra al instante. Demorarse en algo presupone que las cosas duran. No es posible demorarse en algo si nos limitamos a gastar y a consumir las cosas. Esa enorme presión por producir desestabiliza la vida, eliminando lo duradero que hay en ella, destruyendo la durabilidad de la vida por mucho que ésta se prolongue. A diferencia de los rituales, las cosas no se consumen ni se gastan, sino que se usan. Por eso pueden llegar a hacerse antiguas. Ese ridículo collar de hippie o los atrapasueños hechos por, quizás, algún niño en alguna prisión ilegal en el país de Winnie Pooh y que te compras en Amazon por $20, no es lo mismo a que los obtengas dentro de una comunidad y de la mano de un chamán, como premio por alguna hazaña. Usar versus consumir. Bajo la presión para producir, nuestro mundo se consume en lugar de usar, aunque, irónicamente, los productos nos desgastan a nosotros. También las prácticas rituales se encargan de que tengamos un trato pulcro y sintonicemos bien no solo con las otras personas, sino también con los objetos. En la misa, por ejemplo, los sacerdotes sostienen con cuidado el cáliz y la hostia. El resultado de este manejo pulcro es una jovialidad que da alas al corazón. Hoy consumimos no solo las cosas, sino también las emociones de las que éstas se revisten. No se puede consumir indefinidamente a las cosas, pero a las emociones sí. Así es como nos abren un nuevo e infinito campo de consumo, atrapados por una eternidad. Quien se entrega a los rituales tiene que olvidarse de sí mismo, ya que generan una distancia hacia sí mismo, hacen que uno trascienda de sí mismo. Y sin los rituales, el sentimiento comunitario se deja de lado, para dar paso a las pasiones y emociones efímeras, estimuladas por las redes sociales. Muy pocos piensan lo que escriben en Facebook, es meramente emocional.
La burbuja en la que vivimos en nuestras redes sociales amplifica el eco del yo. No hay otras voces con opiniones diferentes, y si las hay, se las bloquea, aislados unos de otros. La depresión no se produce en una sociedad definida por rituales, porque estos contienen mundo. La persona con depresión es incapaz de salir de sí mismo y pasarse al mundo. Está encapsulado en sí mismo. El mundo desaparece, con una atormentante sensación de vacío que solo gira en torno a sí mismo. Los rituales, en cambio, sanan al depresivo, lo exoneran de la carga de sí mismo. La presión para ser auténtico. La sociedad de la autenticidad es una sociedad que todos se representan a sí mismos y se rinde culto al yo. Nos explotamos voluntariamente creyendo que nos estamos realizando y de que somos libres. Pero el régimen neoliberal se apropia de la propia persona, involucrándola en el proceso de producción. La presión para ser un único y detergente conduce a una introspección narcisista y hace que todo sea subjetivo. Por ejemplo, en el contexto ritual, los tatuajes simbolizan la alianza entre los individuos y la comunidad. O también pueden ser una pantalla donde se proyectan los anhelos y los sueños. Los tatuajes de hoy no tienen fuerza simbólica. No significa absolutamente nada ese tatuaje de Bob Esponja. Fiesta y religión. La sociedad de la producción está dominada por el miedo a la muerte. El dinero limitado genera la ilusión de un tiempo limitado. En nuestro tiempo limitado se vive una cultura de pasiones. Con esto, los gestos rituales, los modales y los gestos de cortesía desaparecen. Por ejemplo, los narcos solían tener un sistema de honor, no se metían con los familiares, la familia era sagrada. El problema se limitaba de capo a capo. Ahora todo, absolutamente todo, es válido. Otro ejemplo es en el ritual, los enfrentamientos a duelos solo eran honorables si ambos contrincantes tenían el mismo nivel de riesgo. La superioridad técnica se torna superioridad moral. La técnica y la ética se implicaban mutuamente. Y el enemigo no es alguien a quien se deba aniquilar a toda costa y a cualquier precio. Más bien, es un adversario que tiene los mismos derechos que tú. Hoy, por ejemplo, se nos hace en extremo raro aquel 24 de diciembre de 1914, en la Primera Guerra Mundial, cuando el enfrentamiento se detuvo por la Navidad. Ambos bandos de la guerra se pusieron a jugar fútbol, a repartirse regalos, con las personas que apenas hace unas horas les habían rociado con gas mostaza y que por ello casi vomitan los pulmones. Esta es una gran muestra de un código de honor. Al contrario, en nuestra era, la guerra de drones elimina por completo la reciprocidad. No es como cuando un cazador va de cacería y tiene que ver de frente al animal antes de liquidarlo. Es por eso que la guerra hoy día es en extremo peligrosa. Las muertes se producen maquinalmente. Termino diciendo una frase de un antiguo jefe de la CIA que decía: matamos a las personas basándonos en metadatos. El adversario no es más que una suma de datos. La matanza se produce sin combate, sin dramatismo y sin destino. Y ya ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de dejar un like, ayuda muchísimo, como no tienen idea, sobre todo a los canales pequeños. Y también vale la pena resaltar que no todos los rituales son benéficos para las comunidades. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de los sacrificios humanos en Mesoamérica, hechos por los mexicas. Y esto claro que sí unía a las personas, pero también les engendraba un carácter un tanto violento. Y bueno, ahora sí, hasta luego.